Hola chicos, en este video te voy a explicar un poquito de la notación científica. La notación científica es una manera de escribir números muy grandes o muy pequeños para simplificarnos operaciones con ellos. Entonces vamos a aprender a trabajar con ella. Por ejemplo, tenemos un número muy grande como es el caso del que tenemos aquí enfrente, que es 18.400 millones. Necesitamos una manera de escribir lo que sea más sencillo para poder hacer operaciones con él. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar las primeras tres cifras significativas, que en este caso es 184. Las cifras significativas son las que tienen, o las primeras que tienen un valor distinto de 0. En el número, en este caso sería 184, pero si tuviéramos, por ejemplo, 4 billones, pues la cifra significativa es 4. Si tuviéramos 803 mil millones, pues las cifras significativas serían 803, que en este caso el 0 es una cifra significativa porque tiene o le da el valor al 8 del 800. Entonces, en este caso de 18.400 millones es 184, entonces agarro 1, 8 y 4. Para la notación científica solamente necesito tener un entero, entonces voy a poner el punto decimal entre el 1 y el 8. Entonces tengo un entero y lo demás va a ser decimal. Para poder mover el punto decimal solamente tenemos una opción, que sería multiplicarlo por una potencia de 10. En este caso, para poder convertir 1.84 a 18.400 millones, pues tengo que mover el punto decimal hacia el lado derecho, hacia el lado positivo. Por lo tanto, el exponente de mi potencia de 10 va a ser positivo. Vamos a contar cuántos lugares lo voy a mover para saber cuál es el exponente de esta potencia. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos 1.84 por 10 a la 10, que es lo mismo que 18.400 millones, escrito en notación científica. Veamos otro ejemplo. Tenemos 300 millones. En este caso, la única cifra significativa es el 3. Y entonces ponemos el 3 como el entero y no tenemos decimales. Por una potencia de 10 vamos a ver cuál va a ser el exponente. Quiero el punto decimal aquí y en el punto decimal de la cifra está de este lado, entonces contemos cuántos lugares hay que mover el punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto es 3 por 10 a la 8. 300 millones es igual a 3 por 10 a la 8. Ahora veamos con un número decimal, con un número chiquito. Agarramos de nuevo las cifras significativas, que en este caso es el 43. Agarramos 4 y 3. Solamente podemos tener un número entero. Ponemos el punto decimal entre el 4 y el 3. Y ahora para regresar de 4.3 a 0.00000043, pues tengo que mover el punto decimal hacia el lado izquierdo, que sería mi lado negativo. Por lo tanto, el exponente de mi potencia va a ser negativo. Contemos cuántos lugares. Aquí quiero el punto decimal y el punto decimal es muy claro dónde está. Contemos los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces es 4.3 por 10 a la menos 9. Veamos otro ejemplo. Tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, etcétera, 302. Mis cifras significativas son 302. Agarramos 3, 0 y 2. El punto decimal lo ponemos de tal manera que solamente tengamos un entero. De nuevo, el punto decimal se va a recorrer hacia la izquierda, por lo tanto mi exponente va a ser negativo. Queremos el punto decimal aquí y es muy claro dónde está nuestro punto decimal. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, mi número es 3.02 por 10 a la menos 12. De esta manera pasamos de la cantidad a notación científica. Si queremos pasar de notación científica a la cantidad, pues volvemos a mover el punto decimal y no hay mayor ciencia. En el caso de cuando tenemos exponentes positivos, voy a mover el punto decimal hacia el lado derecho, hacia el sentido positivo. Pongamos 4, 3, 2. Aquí tenemos el punto decimal y voy a recorrer el punto decimal 6 lugares a la derecha.
porque es lo que dice la notación científica, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como va a ser un número entero, no es necesario ponerle el punto decimal, y entonces podemos leer que tenemos 4.320.000. Veamos el otro ejemplo. Tenemos 5.1 por 10 a la 11. Entonces ponemos el 5, ponemos el 1, vamos a recorrer hacia el lado derecho mi punto decimal porque el exponente es positivo y lo voy a recorrer 11 lugares a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares. Y los espacios vacíos los relleno con ceros. Tenemos 510.000 millones. Veamos qué pasa cuando tenemos un exponente negativo. Ahora, como dijimos anteriormente, el exponente negativo me indica que voy a mover el punto decimal hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, por conveniencia o para que pueda yo escribir, pues dejo un espacio y pongo el número 6, que en este caso tengo 6 por 10 a la menos 8. El punto decimal en este caso está después del 6 porque es un número entero en la notación científica y lo voy a mover 8 lugares a la izquierda y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso, como el número va a ser decimal, tengo que poner el punto decimal. Le voy a poner un 0 antes del punto decimal para que el decimal esté bien escrito y relleno mis lugares vacíos con ceros. 0.706. Veamos otro ejemplo. De nuevo tenemos un exponente negativo. El punto decimal lo voy a mover hacia el lado izquierdo 5 lugares porque es 4.73 por 10 a la menos 5. 4, 7, 3. Y contamos. El punto decimal está entre el 4 y el 7. Contamos 5 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos el punto decimal, ponemos un 0 antes del punto decimal y rellenamos los lugares vacíos con 0. 0.0000473. Así es como escribimos de notación científica a la cantidad o de la cantidad a notación científica con un simple movimiento de punto decimal. Para hacer operaciones con números en notación científica necesitamos conocer las leyes de los exponentes. En este caso solamente vamos a ver dos. Cuando yo tengo la misma base de una multiplicación de potencias y tenemos la misma base, por ejemplo, manzanita a la m por manzanita a la n, los exponentes se van a sumar. Va a ser manzanita a la m más n. Cuando multiplico potencias con bases iguales, los exponentes se suman. Utilizando la lógica de que la división es la operación contraria a la multiplicación, pues en este caso manzanita a la m sobre manzanita a la n, pues los exponentes se van a restar. Entonces, si multiplico potencias con bases iguales, los exponentes se suman. Si divido potencias con bases iguales, los exponentes se restan. Vamos a utilizar esto para poder hacer operaciones con notación científica. Veamos una multiplicación. 3.5 por 10 a la 4 por 5.7 por 10 a la menos 6. Como la multiplicación es conmutativa, puedo separar. Voy a multiplicar los números decimales, 3.5 por 5.7, y las potencias de 10 aparte, por 10 a la 4 por 10 a la menos 6. Y entonces voy a realizar la multiplicación de los números y con las leyes de los exponentes que acabamos de ver, resolvemos la multiplicación de las potencias de 10. Entonces multipliquemos 3.5 por 5.7. 5 por 7 es 35 y llevamos 3, 5 por 5, 25 y 3, 28, 3 por 7, 21 y llevamos 2, 5 por 3, 15 y 2, 17, sumamos 5, 9, 7 y 2, 9 y 1. Como tenemos dos lugares ocupados después del punto decimal, recorremos el punto decimal dos lugares y me queda 19.95. Y entonces tengo 19.95. Tengo una multiplicación de potencias y las bases son iguales. La base es el 10. Por lo tanto, los exponentes se van a sumar. Tengo 10 a la 4 más menos 6.
Esta es una operación de números con signo. Ya sabemos que cuando tenemos signo más antes del paréntesis, mami está de buenas, salimos como estamos, entonces me queda 19.95 por 10 a la 4 menos 6, porque sale como está y desaparece el signo de afuera. Que 4 menos 6 es igual a menos 2, 19.95 por 10 a la menos 2. En este caso, la notación científica está mal escrita porque tenemos dos números como enteros y solamente necesitamos uno. Entonces hay que recorrer el punto decimal hacia la izquierda, un lugar para que quede la notación científica como debe de ser. Por lo tanto, le voy a restar a sumar un lugar porque lo estoy recorriendo hacia la izquierda y este es negativo, entonces menos 2 y recorro un lugar, pues ya me queda menos 1, entonces es 1.995 por 10 a la menos 1. Y resolviendo ya para la cantidad, pues es recorrer un lugar a la izquierda, el punto decimal, entonces tenemos 0.1995, el resultado de la multiplicación. Veamos ahora la división. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que cambiando la división, cambiando la operación, vamos a dividir las cantidades y luego vamos a dividir las potencias de 10. Entonces, me quedaría que voy a dividir 7.2 entre 1.8 por 10 a la 6 entre 10 a la 2. Porque la multiplicación y la división podemos jugar un poquito con la manera de escribirlas, con la definición de la multiplicación de fracciones. Entonces vamos a dividir 7.2 entre 1.8, 7.2 entre 1.8, recorremos el punto decimal para poder hacer la división y vamos a dividir 72 entre 18 me da a 4 y sobran 0. En realidad ya no necesito agregar más decimales porque va a ser 0, 0, 0, 0. Entonces, me queda 4. Tenemos una división de potencias con bases iguales, quedamos que los exponentes se restan, por lo tanto tengo 10 por 10 a la 6 menos 2. 6 menos 2, pues es 4. Entonces tengo 4 por 10 a la 4, resolviendo la cantidad voy a recorrer el punto decimal hacia la derecha porque el exponente es positivo y lo voy a recorrer 4 lugares. Como el punto decimal está después del 4, con agregarle 4 ceros es suficiente. Y tenemos 40,000. Veamos un último ejemplo. Vamos a dividir 4.5 por 10 a la 6 entre 2.1 por 10 a la menos 3. Y vamos a dividir entonces 4.5 sobre 2.1 por 10 a la 6 sobre 10 a la menos 3. Y resolvemos. Vamos a resolver la división, que sería 4.5 sobre 2.1. Recorremos el punto decimal, lo subimos y dividimos. 45 entre 21 da a 2 y sobran 3. Vamos a llegar hasta centésimos para que valga la pena la notación científica. Bajamos un 0, cabe una vez y sobran 9, bajamos el 0, 90 entre 21 es a 4, 4 por 21 es a 84, para 90 son 6. Ya no voy a seguir con la división, con eso es suficiente. Y entonces me queda que la división me da 2.14, entonces tengo 2.14. Veamos la potencia. Tengo división de potencias con bases iguales. Es 2.14 por 10 a la 6 menos 3 porque los exponentes se restan. En este caso hay que tener cuidado porque tengo un signo menos antes del paréntesis. El signo de adentro del paréntesis para poder salir tiene que cambiar. Por lo tanto tengo 2.14 por 10 a la 6 más 3. Y entonces tengo 2.14 por 10 a la 9. Vamos a resolver la cantidad. Como el exponente es positivo, se va a mover el punto decimal hacia la derecha 9 lugares. 2.14. Y contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rellenamos los lugares vacíos con ceros.
2140